juventud de tu cuerpo es breve. Utilízala para almacenar valores eternos. El verdor de los años pasa con celeridad, sin embargo, los compromisos firmados se prolongan por toda la existencia. Ten cuidado con ellos. Los buenos serán centinelas de tu jornada, bendiciéndote las horas, y los malos se transformarán en cobradores impiedosos, perturbándote la paz. Mantente joven en todas las edades, a través de una conciencia sin remordimientos y de una conducta recta. Bueno, ahora que estamos estudiando juventud y vida, esto nos habla acerca de la juventud, pero aquí habla de la juventud del cuerpo físico, ¿eh? Entonces nos dice que esa juventud es breve, pero que hay que utilizarla bien, utilizarla para cultivar valores, para aprovecharla, para cultivar valores tanto morales como intelectuales, como que nos ayude a crecer, que sean esas circunstancias que nos ayuden a salir adelante, porque igualmente nos hacen la comparación que si en lugar de cultivar esos valores nos comprometemos con vicios, con malas tendencias, o sea, le damos rienda suelta a esas inclinaciones que traemos, que estamos consiguiendo comprometernos más. Y esos van a ser esas circunstancias que nos van a continuar perturbando a través de nuestra existencia y nos vamos a comprometer para una próxima existencia. Dice, los buenos son centinelas de tu jornada, o sea, las buenas conductas, las buenas actitudes, los buenos valores que uno cultive durante esos años. Y los malos serán cobradores impiedosos, que te van a producir intranquilidad, te van a producir angustia, ansiedad a través de la vida, o muchas veces conductas que, por ejemplo, una niña joven se compromete, un embarazo en la adolescencia, que le trae una vida ya en la adulta mucho más complicada que la niña joven, que ha sido un poco más recatada y ha llevado una vida sexual más moderada. Entonces no va a tener esos compromisos que tiene con la otra que sí ya se comprometió. Entonces todas esas situaciones es lo que uno debe evitarlo, y como padres o tutores de los jóvenes hacerle ver todas esas situaciones. Al mismo tiempo, esta enseñanza nos hace aquí un parangón y nos hace referencia a la vida espiritual, porque nos dice que debemos mantenernos jóvenes en todas las edades, o sea, no sentirnos viejos, sino al contrario. Pero esa vitalidad, ¿quién te la da? Un corazón, una conciencia tranquila, una conciencia en la cual tú hayas vivido, hayas experimentado todas esas etapas de la vida de forma serena, tranquila, que te haya llenado. Entonces eso da satisfacción, da gratitud a Dios, porque hemos tenido una existencia digna, llena de satisfacciones, de alegrías, y vamos a tener una conciencia entonces sin remordimientos. ¿Por qué? Porque hemos llevado una conducta recta a través de las diferentes etapas de nuestra vida. Pero es una realidad, y es que nosotros tenemos que ser conscientes de que la juventud es una etapa bonita, una etapa en la cual el cuerpo disfruta de toda esa vitalidad, toda esa energía, y por eso mismo es que hay que aprovecharla para cultivar ese crecimiento tanto espiritual, moral, como también intelectual, y lograr esas realizaciones, esas metas que el ser se proyecta a través de su vida, ¿ya? Entonces es importante vivir esa etapa de una forma plena, sin excesos, sin llegar a esos estados de querer vivir como excedido en toda la circunstancia, ¿verdad? Como el que
ajá, porque estoy joven, voy a abusar de las drogas, del alcohol, del cigarrillo, del sexo, voy a descuidar mi crecimiento intelectual. Eso es lo que se refiere, que debe ser con una conducta recta en todo momento. Belén, ¿tú qué dices? Oye, ante todo de que todo en esta vida se paga y todo en esta vida se respeta. Uno no puede decir que por ser joven cometió ciertos errores, cuando más viejo también comete errores, claro. También comete errores, pero también en la misma vida uno termina, digamos que, obteniendo lo que hizo en la juventud, bueno o malo. Ya, por eso es que llaman a ella la atención con la conciencia, porque de pronto en ese momento es que somos inconscientes, pero ya no. Y muchas veces actuamos así por ignorancia. Entonces ya siendo unos padres educados en estas enseñanzas, en esta doctrina, yo creo que ya tenemos más responsabilidad frente a la dirección de esos jóvenes que tenemos en nuestra tutela o esos niños, ya serán nietos, lo que sea, pero entonces tenemos mayor compromiso con respecto a esos seres que están cerca a nuestras manos y que debemos darles ejemplo y consejos. Bueno, ya son las 4. Bueno, vamos a disponernos. Vamos a agradecer a Dios por la oportunidad de estar nuevamente reunidos aquí en nuestra Casa Espírita Sendero de Paz para ilustrarnos, para recibir estos conocimientos del Consolador. Le damos gracias al Maestro porque hoy somos conscientes de su magnánimo trabajo, su organización perfecta para que se lleve a cabo todo este proceso de aprendizaje en las casas espíritas. Y sabemos que Él también está acompañado de un equipo de trabajo que no tenemos quizás la menor idea de la grandiosidad y el esmero, la abnegación que ellos colocan en nuestro aprendizaje, en este proceso de conocimientos que deben ser adquiridos de manera responsable por nosotros, que debemos insertar en nuestro fuero íntimo todas estas enseñanzas que, a pesar de que ya no somos adolescentes, sabemos que aquí hay hermanos que están en esa etapa de la edad física, que tenemos hijos, que vamos a tener nietos, que tenemos sobrinos, tenemos muchas personas jóvenes que necesitan de un consejo, de una orientación espiritual para que sepan manejar sus emociones. Gracias a Juana de Angeli, gracias a Divaldo por prestar su concurso como medium para que recibamos este conocimiento. Gracias al mundo espiritual que nos guía en general, a los trabajadores, al presidente de los trabajos espíritas, a los encargados del Ministerio de Esclarecimiento y a los que nos protegen. Que así sea. Bueno, hoy vamos a hablar del ser y del tener en la adolescencia. Ser y tener. Un tema bastante interesante, ¿cierto? Porque dice aquí que la sociedad esta en la que vivimos nos ha hecho creer que ser es lo mismo que tener, como si la persona que no posee nada no fuera nadie. Y nos invitan a que todos, indistintamente, debemos tener la responsabilidad
desde la familia, la escuela, el Estado, de enseñar a nuestros hijos y a nuestros alumnos, dice aquí, para que sean capaces de ver y entender que es en el ser y no en el tener donde se van a encontrar, o donde ellos van a encontrar las bases fundamentales para que le van a dar a la postre sentido a su vida. Entonces no es el hecho nada más de tener, es sobre todo ser, y para ser hay que prepararse, hay que orientarse, y eso es lo que nos va esta tarde Juana de Angeli a enseñar, porque es que dice Juana que al principio, cuando el niño entra en ese periodo de la adolescencia, ya como joven, comienzan unos conflictos nuevos en él, en su interior, y entra en un proceso en que el joven pierde, diríamos, la preocupación, no se preocupa por nada, porque está en un hogar, tiene una familia, ¿cierto? Entonces, esa parte de la posesión, del tener, no le preocupa, porque tiene todo resuelto, aparentemente, en los hogares normales, en donde hay unos padres que le suministran sus estudios, su alimentación, todo, ¿ya? Lo que es esa parte, digamos, material. Entonces, él entra en ese mundo donde hay unas exigencias, hay unas peticiones exteriores que invitan a este joven a un conocimiento nuevo, a ese conocimiento de todo lo que le rodea, porque ya ese joven no, dice aquí, ya de ese mundo especial en que él vivía, que es el hogar, ya que era el límite de ese hogar, ya sale, rompe esas fronteras del hogar y de la familia y de la escuela, y sale y encuentra un inmenso espacio, dice Juana, encuentra un inmenso campo de trabajo, y en algunas ocasiones le parece fascinante, pero en otras este joven puede tener temor por lo que acontece, por lo que ve, ¿cierto?, fuera de su hogar, por las personas con quien trata. Y en ese contexto que le ofrece la sociedad, de cierto modo el joven se va a sentir, dice Juana, extraño, va a tener problemas de adaptación, porque tiene unas costumbres y va a encontrar otros seres humanos, otros jóvenes que tienen costumbres distintas, y eso va a conllevar de que este joven, este adolescente, se sorprenda de lo que está encontrando, de las amistades. Entonces fíjese toda la problemática y lo complejo que es este proceso cuando el joven entra a la adolescencia, el niño. Entonces dice aquí que comienza él a pensar, a someter ese nuevo orden de cosas que está viendo a su pensamiento, y en algunos aspectos él comienza a desarrollar y a mirar que ahí es necesario hacer reformas, y ese joven de pronto quiere reformar y que todo se funcione alrededor suyo, de lo que él dice. Se quiere convertir en un reformista, y él quiere alterar ese paisaje que se le da en su entorno. Mire qué difícil es esto, todos hemos pasado por ahí. Entonces, él, cuando ve que es difícil que los demás giren en su entorno, en el entorno suyo, que las demás personas piensen como él está pensando, que las demás personas hagan lo que él quiere que se haga, él encuentra que esto es difícil, que está en un mundo difícil, con gentes difíciles, con diferentes caracteres, con gentes opuestas. Entonces ese joven que pretendía imponer esto, ese conocimiento, ese pensamiento nuevo, que él es el que tiene la razón, que así esté equivocado no acepta, dice aquí, tiene que ajustarse a ese nuevo modus vivendi. De lo contrario, dice aquí, mire lo peligroso que es esto. De lo contrario, si no acepta, entonces eso conlleva a que haya en él unas alteraciones
de sus emociones, de sus sentimientos, de sus pensamientos, ya, y comienza a pasar por unos periodos difíciles, porque de pronto esa otra cultura que se le está brindando a él no le satisface, ¿cierto? Por ejemplo, si un joven que viene a un hogar en donde no hay parrandas en la casa, no se oye champeta, no hay vulgaridad y sale y encuentra en el colegio eso, es difícil que él se adapte a ese sistema o a esas personas. Entonces, ese joven puede entrar en un shock, o se adapta a esas nuevas costumbres, a esos nuevos jóvenes, y puede terminar aún peor, por convertirse en un ser rebelde, peligroso para la sociedad, hasta un criminal, o se aparta. Más adelante miraremos que todo es, y nos dice la doctrina espírita, que todo depende también de ese crecimiento que traiga ese joven, para que pueda entrar en ese proceso de esa manera y no tener esos contratiempos. Y dice aquí, pero es que al joven, cuando sale de su hogar, de su entorno, de esa comodidad que tiene, y va nada más, y sale de la escuela incluso, y entra en ese proceso con los amigos, con los compañeros, entra con sus amigos contemporáneos, observa que la sociedad actual, contemporánea, se basa esencialmente en el poder y en el tener. Y dice, donde predominan los valores acuñados, es decir, donde predomina es el valor económico. Entonces él comienza a ver eso, que yo valgo es por lo que tengo, que la gente vale por el éxito que tiene, por la fama y por el dinero. Y entonces él también, viendo esas posiciones y ese esmero que tiene todo el mundo por distinguirse, entonces él entra en una competitividad también. Y para él puede ser cruel eso, porque a veces queremos competir, queremos ser seres que queremos, si vemos que el otro es superdotado en inteligencia, yo no lo puedo, entra en un proceso también de frustración, entra en un proceso que más adelante no me quiero adelantar, en donde el niño se va a sentir mal, porque no puede ser igual al otro, el adolescente, porque no puede tener un coeficiente intelectual como lo tiene el otro, no va a tener esos éxitos. Y miran es esa parte, eso es lo que nos muestra la sociedad contemporánea. Entonces dice aquí ella que de esa manera ese niño es seducido con el ansia de ¿qué? De acumular recursos, ya, de tener recursos de material, de triunfar en la vida, pero material, y pasa y deja de lado, dice aquí, aquellas necesidades espirituales. Al niño no se le instruye sobre esto, a él tampoco se le ocurre pensar en ese estado de adolescencia en las necesidades espirituales, ni mucho menos en las de naturaleza ético-moral. ¿Por qué? Porque él ve que todo en el mundo es una confrontación, pero de valores efímeros, de valores materiales, y no se oye que hay una confrontación o hay una competencia por ser mejor, por ser un hombre de bien, sino por el contrario, dice aquí, que es una ansia que hay de triunfo, de gozo, dice aquí, ya, de que todo sea inmediatamente, se produzcan las satisfacciones, los placeres, ya. Entonces dice aquí que también ellos observan que aquellos que también ya llegaron a esa cima del progreso moral, del éxito, también observan los adolescentes que hay caídas, que vieron que aquel que subió y que tuvo todo ese éxito material, todos los recursos económicos y la fama, está en el suelo. Y miren todos los conflictos, los choques que entra el adolescente, y se da cuenta de que esa es otra realidad, la realidad también del que fracasa después del éxito y que se haya olvidado de la sociedad, que nadie lo voltea a ver, e incluso es perseguido, es despreciado. Entonces entra en ese choque, en ese dilema el joven, ya, entonces entre el éxito y el fracaso. Ya, si yo tengo éxito puedo fracasar y ser así, porque mira, fulanito tuvo y hoy no tiene, y está olvidado, ya no lo quiere ni la familia, está apartado, incluso lo persiguen, ya, porque tuvo algunas conductas ilícitas cuando fue un alto funcionario del Estado, en fin, de una empresa, y lo está persiguiendo incluso la justicia. Entonces ven esas consecuencias, esos efectos nefastos por ese deseo, por esa ambición de tener. ¿Qué sucede?
que no podemos generalizar. No todos los jóvenes van a entrar en ese conflicto, en ese choque. Pero dice Juana, yo diría que de una manera desalentadora, que solamente algunos adolescentes, ya más maduros psicológicamente, y que procedan de hogares equilibrados, de hogares saludables, despiertan a esa adquisición de esos valores íntimos, de los valores interiores, de los valores ético-morales. Son muy pocos. Precisamente por eso, porque como hoy en día la sociedad contemporánea nos vende a nosotros, es el éxito, la fama material, la distinción, entonces ese joven eso es lo que ve, ¿cierto? Eso es lo que ve en la televisión, lo que ve en todas partes. El joven o la joven, porque es que yo me puse a investigar y unos autores españoles, psicólogos, dicen que eso en el ser hay que distinguirlo. Una cosa es lo que desea ser un joven y otra cosa lo que desea ser la joven. De pronto lo que desea ser el joven es tener, ahí dice, un auto nuevo, voy a tener una buena casa, voy a viajar, la joven también, pero dice, la joven más se circunscribe es a que quiero tener un cuerpo bonito, voy a hacerme esto, lo otro, la belleza, la vanidad, ¿cierto? Llamar la atención por su belleza física. Esa es una gran preocupación de la joven de hoy, por la vanidad. Entonces fíjese que hay que hacer la distinción de eso. Sí, eso está bien, pero fíjate, ahí él más se circunscribe a eso. Pues hacer pesas es bueno, ¿verdad? Hacer deporte, ¿cierto? Porque también uno, dicen que la autoestima, ¿no? Se le sube un poquito y la salud física. Pero hoy en día se están llegando a los extremos. Que ahí es donde está el problema, eso es lo que vamos. La cantidad de unas mujeres que están quedando estériles a raíz de tanto ejercicio. Eso no, allá es donde vamos. Tantas que quedan en una sala de cirugía por tantas cirugías que... Dice aquí que estos jóvenes de que estamos hablando, en sus valores íntimos, en sus aspiraciones íntimas, más se preocupan por un título universitario. Eso es bien, eso es normal. Se preocupan por la búsqueda de otras realizaciones, luchando, dice aquí, por el autoperfeccionamiento, por tener un hogar, ¿ya? Por tener una familia, más, y estamos hablando de un hogar normal, porque funcional, porque por ejemplo, yo que me crié solo, también tiene uno derecho a eso. Yo cuando estaba soltero y joven, yo decía, yo tengo que tener un hogar así, donde yo esté con mis hijos ahí, que mis hijos me vean y salgan de ahí ya con 20 y pico de años, no como uno que desde pequeño solo. Entonces también uno piensa así, ¿verdad? No solo los que vienen de un hogar funcional o un hogar normal piensan de esa manera, porque uno desea que el hijo de uno tenga el hogar que yo no tuve, en el sentido de no es que no hubiera tenido un papá, pero me tocó siempre solo y quedé huérfano a los 12 años. Entonces la cosa es difícil. Entonces fíjese que aquí Juana dice eso, que queremos eso, el conocimiento, conquistar el conocimiento. También esas personas que no vienen de esos hogares también tienen derecho, y muchas, de acuerdo a su crecimiento, ¿cierto? Ellos se esmeran, dice aquí, se esmeran por conseguir ese conocimiento, esos títulos universitarios, tener un hogar, autoafirmarse en el mundo, autoafirmarse, él mismo con su esfuerzo, trabajar denodadamente, estudiar, buscar la forma de progresar, y eso es bien, eso está bien. Y enfrentar los desafíos. En esos jóvenes, dice Juana, el ser tiene un gran significado, el ser, porque hace surgir de ellos esos requisitos íntimos que están dormidos y que esperan ser convocados para que sean aplicados y vivirlos. Ya, desarrollarlo, vivirlo, trae ya ahí el germen ese, en esos seres que estamos hablando, que son los que se preocupan por el conocimiento, por el ser autosuficiente, por ser seres que realmente tienen un propósito más allá de tener nada más las posesiones, de tener la riqueza, la fortuna, la economía. Y dice Juana que en ese sentido no es necesario ser superdotado.
Ella no está diciendo que por eso, que esos seres ya son todos superdotados. Y es más, mira lo que dice, que es común también encontrar jóvenes con ese coeficiente individual menos elevado, pero que consiguen con la perseverancia, con el ejercicio, con la disciplina, la victoria sobre muchos impedimentos que se le presentan a su progreso, que no lo hacen los que tienen realmente la inteligencia, porque no tienen la otra parte, dice ella. Ya. Entonces, como no tienen la otra parte y tienen la inteligencia y la han desarrollado, dice aquí, vea lo que dice ella, menosprecian el esfuerzo para acompañar el trabajo de adquisición de recursos, de ayudar, de ser una persona que aproveche las oportunidades. ¿Cuánta gente inteligente no utiliza su coeficiente intelectual para hacer cosas que no están conforme a la ley natural, o conforme con las leyes aquí de los seres humanos? Muchos, ¿verdad? Que utilizan la inteligencia para el mal, para crear pues, bombas, para crear toda esta serie de cosas que vemos hoy en día, ¿verdad? Para perfeccionar todo eso, en las armas y todo este tema de la violencia, que es el que más billete da. Son seres inteligentes, ¿cierto? Así como hay seres inteligentes que ayudan al progreso. Oye, me estaba diciendo Miki que un avión que ya no necesita, ya usted puede prender su computador tranquilamente, puede hablar por celular, todas esas cosas. El coeficiente intelectual lo está utilizando para cosas útiles, buenas para la humanidad. Ese conflicto que hay en Colombia tan sangriento es de inteligentes, pero se han dedicado a esa. Así es. Tienen unas ideologías bastante como amañadas, ¿no? A su favor. Todos estos jefes de la guerrilla y el mismo Estado y los estados que nos proporcionan las armas. Entonces, detrás de todo esto hay un andamiaje muy grande, hay unos intereses económicos muy grandes que están por encima de la moral, de lo ético, de todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el asunto, ahí es donde está el problema. Dice Juana, y es lo que dice Juana, que estos seres permanecen con el patrimonio intelectual sin el conveniente desarrollo, o cuando lo realizan caen en la delincuencia, aplicando los tesoros de la mente, de la inteligencia en la acción equivocada y en los triunfos de la mentira. Mira, los seres inteligentes. E incluso sin ir tan lejos, ¿verdad? Hay gente, seres que estafan, cogen y hacen cosas, son muy inteligentísimos. Uno los ve ahí, parecen abogados, son leguleyos, y saben y escriben y hacen barbaridades y falsifican y hacen cosas y cobran tutela y hacen y defalcan al Estado. Ya, son inteligentes para todo eso. A uno no se le ocurre nada de eso. Ya, entonces fíjate, aquí nada más viendo esto. Para engañarlo, cuando caído a la universidad ya no se le ocurre no se le ocurre. nada, ya lo sabes de manera académica. Así es. Y ellos de manera empírica son un as. Así es. Tienen que, los titulados tienen que ponerse las pilas. Y engañan y hacen toda esta serie de artimañas engañosas y mire todo lo que uno ve todos los días, para sacarle la plata al otro, para engañar al otro. Eso se ve. Son inteligentes, pero para eso. El esfuerzo para tener surge, aquí estamos hablando, terminamos el tema del ser, porque es que este tema se divide en el ser y el tener. Vamos a entrar ahora en el tener. En el tener. Y dice Juana que el esfuerzo para tener surge por unas motivaciones. Ya, todos estamos motivados, no solo los adolescentes, todos, a un crecimiento intelectual, ¿verdad? Todos estamos motivados, yo quiero estudiar, yo tengo que ser alguien en la vida, ¿ya? Todos estamos motivados también a comprender de que hay unas necesidades de supervivencia, que necesitamos prepararnos para conseguir lo necesario para vivir, ¿verdad? Entonces nos motiva eso. Yo tengo que conseguir porque yo necesito vestir bien, me gusta comer bien, me gusta vivir bien, además de la universidad o del estudio, tal, o me preparo en una carrera tecnológica. Todas esas motivaciones son necesarias, dice Juana. Dice la construcción de una familia. También todos queremos construir una familia. Ser distinguido en la sociedad. Una distinción social. Ese es el propósito, el esmero del adolescente. Yo creo que no de hoy, de antes, porque yo también tenía eso. Yo creo que todos queríamos, ¿quién no va a querer vivir mal? ¿No va a querer vivir bien? ¿Cierto? ¿Quién no va a querer estar chévere? Pasear, como dice aquí. Disfrutar los goces naturales
en vacaciones, las recreaciones, dice aquí, los juegos, los placeres, proyectar qué va a pasar con nuestra vejez, ser previsivo. Voy ahora a ser previsivo, voy a conseguir, porque para cuando llegue a viejo, yo necesito vivir de mi rentica y mis cosas para las medicinas, porque ese es el asunto, las medicinas que están bien caras. Qué tristeza que se hable así. Oiga, pero si es que eso es lo que está diciendo Juana, para la vejez. Esa es la realidad, pero Esa es la realidad. Sí, la que realidad. sea así. Sí, así Que es. usted se pase toda una vida trabajando y cuando le dan la pensión es para pasársela en la EPS y en los dispensarios. ¿Ah? Y dándole la plática Eso es lo que le está a las transnacionales. nos está dando es eso. Sí. Alargando la edad de pensión, quizás ya no hay más pensión. Sí, eso se acaba. Eso se va a acabar. Eso se Puro acabó contrato, prácticamente. puro contratico de trabajo, puro contratico Por de eso, y sin embargo en el contrato te sacan para la pensión y para la salud. Y esa pensión, eso que te sacan no te lo devuelven. Así Y es. no hago cuando tengas 80 años. Y después no lo atienden bien a uno. Reúnen las 1.250 semanas de ahora, que puede ser 1.500. En unos días, sí va. Unos añitos más, Sí va, pues, te van a dar el mínimo de ese. Eso sí, el mínimo cada vez será de 4%, de 3%, de 2,5%. Porque nosotros miramos las estadísticas, eso está en internet. Sí, sí. ¿Cómo ha venido aumentando el mínimo? Muy mínimo. Y cómo han venido aumentando la edad y la pensión y la no sé qué. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando terminemos y vamos a pensionarnos, los que no se han querido pensionar, Muy difícil. vamos entonces a coger para las médicos, la hipertensión, la diabetes, el riñón, las articulaciones, Para meter la tutela. cabeza, y se gasta usted toda su pensión en transporte, yendo a la y en copago. Y metiendo tutela, para que le hagan los hasta eso. Hasta eso. Eso es triste, ¿sabes? Es triste porque es que uno ve ahí en la oficina judicial, cuando uno está presentando una demanda y eso ahí en la oficina judicial, vea, si habemos 5 abogados, hay como 20 personas, sobre todo de cierta edad, de tercera edad, metiendo tutela para que le den el tratamiento, para que le den las medicinas, que me suspendieron esto, lo otro. Eso es triste. Una gotica de los ojos. Hay que, bueno, yo no madrugo, yo no digo, se ve de las últimas, voy antes de que cierre. Y yo llego y encuentro delante de mí 120 personas. Y a las 7 de la mañana habían 300. Uy, cara. Y entonces hay Una tortura Y eso. cuando uno madruga, hay una fila delante no, de entonces de los que se preferenciales, pasa. la ético preferencial, los que tengan silla de ruedas, embarazados y los que tengan cara de viejo. Yo estoy vieja, pero tengo cara de viejo. Y entonces, ¿Y esa es la cédula? pero aún así, no, yo digo, yo soy preferencial. No, mira, que no sé qué. ¿Para qué voy a pelear si yo veo que los demás están como mal parqueados? No, O sea, mal parados. No, y de pronto sí, mal de salud, más, Y están achacados. salgo el bastón, me traigo la- Sí, yo, sí. a mí voy de última antes de que cierre y me toca esperar 100 turnos. Ay, Más o menos 80 turnos. Entonces yo me Eso es llevo mi triste. librito rápido, que hay avance, Eso es triste. que hay avance. Pero eso es triste. Triste, triste. Porque yo al menos tengo para el bus, tengo para taxi o tengo el carro. Pero mucha gente tiene que coger 1 y 2 buses. Vienen hasta sin desayuno. Y a no pie. vienen, y al que hace su agosto, el de afuera, el que vende el raspado, Tinto, el que vende el todo. tutti frutti, el tintico, y la gente sale, toma la agüita, sale, porque debieran tener inclusive una fuente de agua fresca, vasos desechables, Nada, porque nada. la salud, que es el mejor negocio del Estado, es el mejor negocio. Mire cómo crecen de bonitas las clínicas, cómo se amplían. Cada día una competencia que hay grande, que el que mejor la ponga bonita. Y el que sustenta eso, que es el paciente, mal atendido. Mal atendido. ¿Mm? Que es triste. Pero Sí. no vamos lejos. Yo les voy a contar una anécdota fresquita. Cortita. La hija mía se enfermó a las 2 de la mañana al medianoche. Y se le llegaron ayer a las 2 de la tarde y Salcón no le dio lavar para que atendieran esas señoras. Trabaja en una clínica como instrumentadora y ni pagando la aceptaron. Mira, ¿Dónde trabaja? donde trabajan. El médico, el marido, el esposo es médico y por ningún lado es capaz de sacar la van para que le dieran el visto, para que hicieran esa cesárea
y tuvo que llevársela por la clínica donde él trabaja y hacerle la cesárea. Ya le nació la nieta. Ya. Pero Uy, no. felicitaciones. Yo me encuentro y yo les digo, Fue yo hoy, te sobre sube, hoy. y una ayer. Nació varón. A las 3 de la tarde. No, una niña. Ay, Un niño varón. Imagínate, desde las 2 de la mañana, bregando, y el médico de 2 clínicas, y no pudo, ¿qué tal un pobrecito como uno que de eso no conoce nada? Hay que mirar eso. Sí. Y ella trabaja en Villacoco. Y eso no es lo ideal. Que esa No es es la lo, realidad. es correcto, es lo que dice Juana. La cual esperamos todos, miren, en esa vejez, cuando lleguemos a esa expectativa de ser viejo, conseguir tranquilidad, vivir confortablemente. Y eso lo conseguimos, no lo conseguimos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que usted está diciendo, Pero hay que llegar. esa tranquilidad, no, pues es que uno ve a los otros viejos ya, que les toca duro. Eso será cuando tengo viejos, pero Sí. Pero, exacto, primero hay que Pero llegar. hay una frase que dice, Por eso hay que el hombre respetar a los de la occidental cuarta edad. se gasta la vida trabajando para adquirir sí. dinero y después se gasta el dinero para conseguir salud. Salud. Y es verdad. Así es. Mientras que el hombre oriental es lo contrario. Así es. Dice uno cuando joven y se encuentra con las amigas y hablando, ella en tal parte venden un rubor, no sé qué cosa, me acabo de conseguir un spa bien chévere, allá hay buen precio y tal. Cuando ya estamos como estamos allá, pues ella ya está ya bordeando los 70, hey, ven acá, tú que estás tomando, tengo una de osteoporosis y me está, ¿qué te mandó el médico? Entonces comenzamos, y es verdad. Entonces ese es el tema de los viejos, entonces hablar ya del cierto, no todo. Entonces ella que no le gustaba hablar de enfermedades, criticaba a los viejos, a la mamá y todo, ahora está en el mismo cuento ella, hablando de las enfermedades, de lo que tiene. Dice Juana que el tener, porque ya entramos en el tema del tener, significa para ella el esfuerzo por conseguir, por amontonar, reuniendo monedas y títulos que faciliten el desplazamiento de las diferentes áreas de las relaciones humanas. Bueno, eso es el tener de nosotros, eso es el pensar de nosotros hoy también. Esa ambición perfectamente justa y comprensible, de naturaleza previsora y lógica, dice Juana, puede convertirse, entre tanto, en el único objetivo de la existencia, llevando a la desesperación, a la insatisfacción, porque la posesión apenas libera de preocupaciones específicas, pero no armoniza al ser interior. ¿Cierto? ¿Cierto? Ella dice que eso es perfectamente admisible, que nos preocupemos por progresar, por crecer, ¿cierto? Por ser previsores para guardar para el futuro, para esa vejez, para lo que sea, por una enfermedad, para los hijos, para todo sirve. La platica no es mala, los recursos. Pero que lo malo es que nosotros pongamos todo nuestro interés, nuestras preocupaciones en nada más conseguir eso, para conseguir un confort, como dice usted, de la vida física acá, que dice aquí, mire lo que dice, que a la larga nos va a dar insatisfacción, desesperación, esas preocupaciones por esa posesión, ya, y dice aquí que porque esos bienes, mire lo que dice aquí, que es interesante, son bienes, preocupaciones específicas, pero no armonizan al ser interiormente. Mire lo que dice. Entonces, ¿qué pasa? Que esa naturaleza previsora no podemos desplazar, ese no es el objetivo, diríamos, integral de la vida. No debemos desplazar aquel otro interés, que es el interés por la vida espiritual, por la vida íntima, por el confort interior, que lo da una conciencia recta, el cumplimiento de los deberes. Cuando hablamos de deberes, el espiritismo es amplio, que habla de la obligación de nosotros reformarnos moralmente para que con nuestra reforma ayudemos a los demás, a nuestra propia familia, a nuestra propia esposa, a los hijos, ¿verdad? Entonces, eso es la tranquilidad interior que también debemos preocuparnos. Es que nosotros somos unos seres integrales, ¿verdad? Nos dice la doctrina. Entonces tenemos que caminar paralelamente esos dos aspectos de la vida, el crecimiento intelectual, material, pero el espiritual y el moral tiene que ir también ahí, ir parejo, ir equilibrados, y eso es lo que no hemos hecho. Muchas veces el poseer se hace acompañar del miedo a perder lo que hemos ganado,
y eso genera en nosotros unos estados neuróticos, ¿cierto? El que tiene, ya no quiere volver a ser lo que el principio vivió, no quiere volver a ser pobre, no quiere volver a vivir esa vida de escasez. Entonces entra él en un miedo, en un proceso de miedo, un proceso neurótico, porque no quiere perder lo que tiene. Y entonces se preocupa, ¿por qué? Por adquirir más, porque cree que eso que tiene no le va a alcanzar, no es suficiente. Y entra en ese proceso, dice neurótico, entra en ese proceso en donde la persona se desarmoniza interiormente, entra en un proceso de ambición desmedida. Fíjate todo lo difícil que somos nosotros, las dificultades que tenemos. Y eso hay que enseñárselo a los pelados, a los jóvenes como Sergio, de que nosotros tenemos que ilustrarnos, instruirnos, ¿cierto?, en la vida espiritual también y en la vida emocional, para poder vivir todo lo que nos toque vivir en las etapas posteriores de nuestra vida física de manera armónica, dice Juana. Y dice Juana que la verdadera madurez psicológica del ser se le propicia cuando hay una verdadera madurez, hay optimismo por la vida. Ya, no nos sentimos con miedo. Tenemos, pero no somos poseídos. Es decir, nosotros sabemos cuando ya tenemos cierto progreso de que las cosas son para el hombre y no el hombre para las cosas. No nos esclavizamos. Ya, entonces disfrutamos lo que tenemos, pero no nos esclavizamos, porque nosotros estamos por encima de todas aquellas cosas materiales, de todos aquellos bienes que nos da Dios para que los gocemos de manera armónica, equilibrada. Y dice, entonces comenzamos a disfrutar, pero sin esclavizarnos, a disponer hoy y buscar mañana, no convirtiendo esto en un motivo de aflicción, de recelo por la pérdida, por llegar a la pobreza, porque reconocemos también además que esto es transitorio todo, que unas cosas van y otras vienen, que raramente la riqueza, las posesiones, los títulos van a estar por tiempo indeterminado en nuestras manos. Hay que ser consciente de eso para no vivir en esa angustia de que vamos a quedar pobres, que no vamos a valer nada, que ya nadie nos va a nombrar, que del éxito se va, y sí se va a ir, porque todo aquí es transitorio, todo es pasajero, igual que la vida. Entonces eso no nos va a producir a nosotros inestabilidad. Y dice Juana, ojo, que la verdadera sabiduría enseña que se puede tener sin dejar de lado el esfuerzo de ser autosuficiente, de ser equilibrado, ser poseedor pero no poseído, estar identificado con los objetivos esenciales de la experiencia carnal. ¿Y cuáles son esos objetivos? Mírelo, ella los marca aquí claramente, los objetivos esenciales de la experiencia carnal, que debemos ser conscientes que somos inmortales. Uno, que hay un progreso, que Dios nos presenta un progreso en los dos aspectos de la vida, que hay que desarrollarse a sí mismo con mira de, cuando desarrollemos valores, pensar también en que esta vida física se acaba en cualquier momento y quedamos desprovistos. Si estamos desprovistos de unos recursos ético-morales, nosotros vamos a llegar al otro plano o al espacio como desencarnados en condiciones de desarmonía, o por el contrario, llegamos en buen estado. Entonces hay que preocuparse por todo eso, y el joven ya debe saber eso, desde joven, el adolescente. Cuando nos dedicamos y nos preocupamos y ponemos en primer lugar el recurso material y se acaba la vida física, ¿qué nos lleva? Nada. La desarmonía de la preocupación de lo que dejamos. Claro. Dejemos o no dejemos. Y descuidamos la parte moral. Eso es lo que dice Juan. Así es, desarmonía. Entonces, porque no pensamos nunca en la muerte. A nadie le gusta, o sea, de las personas que uno conoce en general, que le hablen de la muerte. No me hables de eso. Es que no tenemos cultura de la muerte. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Que no queremos saber nada de esto. No, dejemos eso para después. No ve Diomedes, del día que usted lo presentó aquí, ¿quién fue? Que lo entrevistó y dijo que no hablemos de ese asunto. Macaulan, periodista. Entonces así. Y le pregunto, ¿usted piensa en la muerte todos los días? ¿Y qué piensa? ¿No quiero morir? Correcto, no quiero morir. Que no quiero morir. Entonces llegamos con esa desarmonía también al plano espiritual. ¿Eso quién nos lo enseña? El espiritismo.
el espiritismo que va más allá del túmulo, que va más allá de este proceso de desencarnación y que nos enseña que no debemos tenerle miedo a la muerte porque somos inmortales, ¿cierto? Ahí está la inmortalidad. Entonces lo que tenemos es que prepararnos desde esta vida, de este momento, de la adolescencia, para también para ese proceso, porque es un proceso necesario, un proceso inminente la muerte. Y eso lo decimos, ¿eh? Porque uno ve a la gente, ajá, ¿quién se salva? Imagínate, la muerte no se salva a nadie, ni el rico ni el pobre, ni nada. Le oye uno eso, pero nadie prepara para eso. Es correcto, todo tiene remedio. Y dice aquí que también el Estado, los partidos políticos, los sistemas como el capitalista han enseñado y tienen cierta culpa de haberle inculcado, de haberle puesto a los ciudadanos, o a los jóvenes, o a los que somos gobernados, también ese sistema de que nosotros dependemos de esas cuestiones básicas, ¿ya? Y que tenemos que suplirlas, ¿ya? Y dice aquí, mire lo que dice, los patrones del capitalismo siempre establecen tener más, mientras que los del comunismo exponen suplir las necesidades básicas bajo la regencia del Estado, que es siempre impiadoso y sin sentimiento, porque tiene un carácter empresarial y nunca un sentido humano. Esos son los famosos sistemas, tanto el comunista como el capitalista. El joven aún, que se encuentra indeciso con las relaciones, con las actitudes a tomar, entonces no se da cuenta de ese significado de ser lúcido, de ser feliz, teniendo, dice aquí, o dejando de tener libre para aspirar lo que mejor le parezca, realizarse interiormente, disfrutar de los bienes de la vida, sin esclavizarse, sin alucinarse. Entonces, es como desinformación, ¿verdad? Como cultura, como ignorancia que hay. Entonces, por eso es que tenemos que preparar a nuestros jóvenes de esta manera. Dice aquí que cuando el individuo es más él, se da más cuenta, se identifica con su realidad espiritual, consume menos de todo. Mire, vive mejor, crece y madura más, supera con más facilidad y con optimismo los desafíos y pone siempre sus ojos en el futuro. Es necesario que desde temprano, en la adolescencia, sea elaborada una escala de valores a fin de poder definir cuáles son de mayor importancia y cuáles son los secundarios, de tal modo que su propuesta sea una propuesta de una vida creadora y eficiente. Dice Juana que cuando se desea tener más y más, la persona se fatiga para conseguir siempre ganancias de todos los emprendimientos. Y cuando no lo consigue, su existencia, ¿cómo se convierte? En una existencia frustrada, ansiosa, sin justificación, porque esa sed de poseer lo atormenta y lo deja siempre insatisfecho, porque viene otro problema. Ven otros amigos, otros compañeros que sí triunfaron, que sí se realizaron, que son triunfadores, y esto le produce a él como un dolor, un sufrimiento, y dice aquí que comienza él entonces a perturbar sus emociones, ya, pero no se da cuenta que todos estos seres que se dedican nada más a la ambición y a conseguir bienes materiales, bienes perecederos, son unos seres fisiológicos, y nosotros no podemos enseñar a los hijos nuestros, a los adolescentes, a que se conviertan nada más en seres fisiológicos. Imagínense, que vivan nada más ¿para qué? Para la satisfacción del cuerpo, de las cosas necesarias al cuerpo, ¿ya? Es correcto. Entonces, que hay que enseñarle. De pronto usted vio en internet el caso del prisionero en Estados Unidos que lloró cuando la juez. Ah, sí, lo reconoció. Fueron compañeros de estudio. Y ella se sorprende de que él haya cogido ese mal camino, y a él le da vergüenza que su compañera sea no solamente abogada, titulada y especializada, juez de la República, y ser juez de la República, y él se va en llanto. Qué vergüenza. Y lo tiene que condenar. Sí, y lo tiene que condenar, y lo condenó. Y lo condenó. Y comenzaron juntos.
su colegio, su Pero de high pronto school hay y un todo. cambio. ¿Ah? Pero de pronto hay el cambio con esa situación que vi de vergüenza. Mire algo interesante aquí. Eso que sí, pues. Ojo serio. Dice aquí, dice Juana que el joven que desea ser de bien, un hombre de bien, debe desarrollar su inteligencia emocional. Ojo, ya tocó el tema de la inteligencia emocional. Daniel Goleman. Sí, Nuestro padre nos ha hablado Goleman. mucho y hay un libro de él. Y esa inteligencia Emocional. consiste en aprender a identificar, eso va para todo, a identificar los sentimientos de las demás personas. Yo me puse a investigar y los estudiosos de esto dicen que no solo de las demás personas, sino identificar los propios sentimientos inicialmente. El descubrimiento del que habla Juana. Entonces, que hay que identificar no solo los nuestros, sino los demás, los sentimientos de las demás personas. Dice que consiste también en dominar los impulsos perturbadores e insensatos, a mantener el control sobre las emociones desordenadas, a tener serenidad para enfrentar las relaciones tumultuosas y difíciles, preservando la propia identidad. Esa es la inteligencia emocional de la que el libro de Daniel Goleman, que es un bestseller, yo aquí investigué, y dice Juana que eso está instalado en el cerebro, esa inteligencia emocional. Mire lo que dice, que de la constitución de su cerebro, que se modeló y se equipó de recursos compatibles con las necesidades de evolución en función de todos sus actos en reencarnaciones pasadas, ahí alteró esa parte cerebral en el perispíritu y la trae para desarrollarla. Y así va mejorando cada vez más, cada vez que esa persona insista en la cultura de los valores ético-morales. Él lo trae, pero si no insiste y no lo busca, eso se queda ahí dormido. Lo traemos. O lo traemos, sí, bueno, vea, yo me excluí. Entonces, ¿qué pasa? Que como eso lo traemos ahí, hay que darle estimularlo. ¿Y cómo lo estimula uno? La pregunta del millón, ¿cómo estimula uno esos valores? Autodescubrimiento. Estudio, conocimiento. Fíjese que uno aquí con esto es que se ha aprendido todo esto, uno no sabía nada. Entonces, si no tenemos el conocimiento, no vamos a saber que tenemos eso ahí y que hay que desarrollarlo. Despertarlo. Correcto. Entonces, mire lo que dice, que esa inteligencia emocional depende de la constitución de su cerebro, que se modeló y equipó de recursos compatibles con las necesidades de evolución en función de los actos en reencarnaciones pasadas, pero que puede alterar para mejorar siempre que así lo desee e insista en la cultura de los valores ético-morales. Mire usted, insistir. No porque ya vine al centro espírita, yo no he mejorado, yo sigo igual, no, pero yo me voy para allá con los evangélicos, voy a ver una iglesia buena, que ese pastor sí lo hace cambiar uno, se va para allá y para acá. Eso no es, hay que insistir, perseverar, ¿cierto? Aquí en el conocimiento, en el estudio, en el conocimiento. Entonces dice aquí que esto de la inteligencia moral, emocional, en todos los estudios científicos que se han realizado, hay un autor que se llama Wayne Payne, a quien se le atribuye pues el primer uso de este término inteligencia emocional, y él lo citó precisamente en una tesis doctoral, imagínense, en un estudio que se llamó inteligencia emocional, y eso fue en 1985, no es ni muy hace 30 años que este tema se viene tocando. Y este doctor Wayne, es un tema de mucha relevancia hoy por la importancia que inicialmente se utilizó en el mundo laboral, fíjese, para las empresas, para el beneficio de los empresarios. De ahí comenzó. Ya, entonces luego pasó al tema social, familiar, por lo que las investigaciones al respecto han venido ganando un significativo impulso, pero es a partir del año 1995, con la publicación del célebre libro de inteligencia emocional de Goleman, Daniel Goleman, cuando se popularizó el término inteligencia emocional. Y esto es un bestseller, dice aquí. Y esto ha servido, imagínense, ha servido para
publicaciones muy interesantes en revistas, en periódicos, en tiras cómicas, en programas educativos, en cursos de formación para empresas, en juguetes incluso, resúmenes divulgativos de los propios libros de Goleman. Esto está de moda ahora. Entonces, fíjese, yo lo comencé a leer, no lo entendí, lo dejé, un amigo, Napo nos lo prestó y no lo... Y los científicos en el tema de la inteligencia emocional contemporáneo concuerdan con Juana al decir y al definir que es un conjunto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar de manera equilibrada nuestras propias emociones, de entender las emociones de los demás y de utilizar esta información que tenemos de los demás, de las emociones de los demás, para guiarnos en nuestra forma de pensar y en nuestro comportamiento. Es decir, aquí lo que uno interpreta es que no solo, o sea, vamos nosotros a interpretar o a reconocer nuestras emociones, sino mirarlas a los demás, pero no con el ánimo de criticar, que es lo que hacemos, de censurar y de juzgar, ¿cierto? Sino de aprender en esas emociones mal llevadas, mal dirigidas por las otras personas, aprender si yo también tengo esas emociones y si yo las practico, las ejecuto de esa manera para yo buscar la forma de transformarlas. Es correcto, es un patrón. O mirar también las cosas buenas de los demás que me sirvan de ejemplo, ¿verdad? Las emociones de los demás. Ya. Autocontrolarse, correcto, saber manejarla. No porque Junior quedó campeón, yo voy a reventar y a hacer disparos y a partir los vidrios y a hacer todo. Entonces, ¿qué sucede? Que eso es lo que nos quiere decir este estudio. Y dice que es necesario tener recursos para una existencia digna. Ojo, la conclusión de Juana, es necesario tener recursos económicos para llevar una existencia digna. Eso no lo podemos desconocer por ser espíritas. No obstante, es indispensable ser sobrio, equilibrado, previsible, ser noble, humilde, emprendedor, conociéndose interiormente y trabajando siempre con el fin de tornarnos un adulto saludable, mire lo que dice, y un anciano sabio. Qué bonito esto. Remató ahí Juana de Ángeles con el estudio. Interesante, ¿verdad? Dice, saludable, ojo, y un adulto sabio, y un anciano sabio. Un adulto saludable, imagínate. Chévere. Que hay ancianos que son más inmaduros que los mismos, ¿verdad? Claro. Entonces, exactamente. O no maduraron a través de las diferentes etapas. Bueno, hasta ahí llega Juana con su estudio. María, ¿qué dice? No es lo que hablaba, es más, ya se está promoviendo algunas como especie de curso sobre el clima emocional en el hogar. ¿Por qué? Porque eso, como hablabas tú, cómo repercute en la formación de los muchachos y hasta en la misma convivencia. Entonces se está haciendo mucho énfasis, es más, se están insertando otras cosas que parece que no fueran de mucha valía, pero sí, tenemos el caso también de la educación financiera. Sí. Mucho, entonces, fíjate cómo hay una evolución. Exacto, una evolución. El sistema de evolución del Estado. Está llegando ¿no? a un punto de convergencia entre lo que la doctrina dice o sugiere, ¿verdad? Con relación a la ciencia misma, ya que muchos ya se han dado cuenta de esos comportamientos, que no es solamente llevar al niño a tratamiento psicológico y llenar de quejas que es el comportamiento de así, sino que también hay que ver cuál es el comportamiento de los adultos con relación, o sea, un estudio que no somos nada más seres fisiológicos, sino que hay un psiquismo ahí, y ahí es donde está la problemática ético-moral del ser. Ya, en esa falta de instrucción, ese desconocimiento de todo eso. Te digo algo, que en Europa, sobre todo en España y aquí en América, en la propia Argentina, están haciendo mucho, muy riguroso en cuanto a los estudios. Yo he tenido la oportunidad de leer muchos documentos con relación a esas investigaciones que se están haciendo, ya, de la necesidad, porque el sigma, el abismo grande que existe en la parte de esa formación, sí. cómo está, y ahí hablaba algo muy importante con relación a lo ético, a lo que tiene que ver con el ser. Mira que hay instituciones como el caso del SENA. El SENA anteriormente formaba para el hacer,
entonces, ¿qué pasaba? Que ese individuo era como un autómata, una máquina y una persona que no se interrelacionaba con nadie. Y eso mermaba los aspectos de producción y de convivencia laboral. De tal manera que de pronto hicieron unos estudios y arrojaron que necesitaban que también se manejara la parte del ser. Por eso el ser la maneja. El hacer, el saber hacer y el ser. O sea, no dejar al individuo suelto como una máquina, sino porque tiene sentimiento, tiene parte afectiva, tiene una cantidad. Así es. Bueno. Ser más integral, la formación. Pero no sé, en esta época, en esta realidad, que las nuevas generaciones tienen más impulso hacia ese avance intelectual, ese progreso. Conocimiento. Sí, es muy, yo lo admiro y le doy, porque uno en otra época no tenía, tal vez no tenía los recursos que hay hoy en día, ¿verdad? Pero la misma capacidad de los muchachos, la intelectualidad, ese deseo de progreso, de conocimiento es admirable, y de avanzar y avanzar cada vez más y más. Lo que hay que inculcar es la cuestión moral. La parte moral. Falta un poquito no en todo, en algunos. Falta bastante. Es que yo, ¿dónde está el problema? Es que el aspecto intelectual correcto, de la mano. Pues es que lo que tú decías, la misma educación, el mismo sistema, los mismos estados se preocupa más por esa parte, por la parte intelectual, y ha dejado de lado la parte esa de social, la parte del ser en sí, ya, de que que tiene esa parte moral, esa parte espiritual, y esa es la que, por eso es que tenemos la problemática de hoy. Hay mucho conocimiento, hay mucha inteligencia, pero la otra parte está abandonada, y esos seres no son integrales, no son felices. Pero de las cosas del conocimiento aquí, de las cosas del mundo, de la tierra, material, de la ciencia, porque moral, poco. Moral estábamos bastante escasos. ¿Listo? Bueno, vamos a cerrar con las 5. Bueno, agradecemos a Dios por la oportunidad de estar aquí conversando y intercambiando con los conocimientos que nos da Juana de Ángelis, todos estos conceptos, todos estos temas tan interesantes que tienen que ver con nosotros como seres integrales. Le damos gracias verdaderamente, porque si nosotros hacemos de pronto un pare y nos dedicamos un tiempo en nuestra casa, sacamos unos minutos para reflexionar sobre estas enseñanzas, para nosotros va a ser algo que va a tener unas consecuencias, unos efectos saludables, porque aquí se nos está hablando, se nos está diciendo que no somos ese ser fisiológico, ese ser consumista nada más, sino que somos un ser interesante, un ser inteligente, un ser que tiene unos valores, pero que también tiene muchos que corregir, y de esa manera uno entra en ese proceso de meditación y comienza a sentir que hay que hacer esfuerzos verdaderos para conseguir una mejor, diríamos, posición espiritual, para tener una mejor existencia física, para saber disfrutar de las riquezas económicas, de la riqueza natural que nos brinda Dios a través de este planeta, y así de esa manera poder nosotros realmente comenzar a darnos cuenta de nuestra realidad espiritual, de nuestra realidad que somos espíritus inmortales. Gracias, Señor, gracias, porque de aquí se desprende una serie de mecanismos, de instrumentos que tú nos das, y te agradecemos porque hemos tenido una familia, porque hemos tenido amigos de verdad que nos han aconsejado, que nos han ayudado, y que hemos aprendido de los demás sobre el manejo de sus emociones,
ojalá pues no nos dediquemos nada más a censurar, a juzgar, quitemos de lado esa falta de indulgencia, de mirar esos sentimientos, esos pensamientos o esas emociones que expresan nuestros demás hermanos, que son bastante controvertidas, que son violatorias de las leyes, y por el contrario aprendamos de ellos, de sus defectos, y aprendamos también de sus virtudes, de sus aciertos como seres espirituales. Gracias, Señor, bendícenos con la presencia de los agentes que vienen en tu nombre, Maestro Jesús, a este proceso, a esta etapa de los tratamientos a través de los pases, de la fluidoterapia, del agua fluidificada o magnetizada, y permite que nuestros hermanos pasistas aquí encarnados en este momento ya se dispongan, porque ya se encuentran, de pronto ya han limpiado todos esos pensamientos que trajeron o preocupaciones, las dejaron de lado o afuera de la casa, y en este momento están dispuestos para aportar ese granito de arena a través de los pases. Hermanos pasistas encarnados, por favor dispónganse. Y nuestros hermanos pacientes que están allí sentados, también dispónganse, abran su corazón, abran su coronario para que reciban este magnetismo, estas energías de manera eficiente, que produzca en nosotros un equilibrio, un bienestar, y que produzca también en nosotros ese bienestar, porque sabemos que a través de la terapia del pase nos enseña el espiritismo en sus distintas obras escritas por Divaldo, por Chico, sobre todo por el espíritu de André Luis, que recibimos ese beneficio de que nos desvinculan de todas esas corrientes de pensamientos que desde el espacio nos afectan, esas corrientes dañinas de nuestros enemigos, desencarnados, pero también de los encarnados, y que aquí envueltos en este fluido universal, en este fluido que está pesado porque la psicosfera espiritual nuestra está bastante contaminada, podamos nosotros desenvolvernos, ser un poquito de luz para los demás, ayudar a personas con nuestro comportamiento, con nuestro ejemplo, porque ya tenemos un conocimiento. También sabemos, Maestro Jesús, de nuestra responsabilidad, de la responsabilidad que tenemos ante ti, pero ante todo ante Dios, de responder, del compromiso que tenemos de ser juzgados por nuestra propia conciencia si no aplicamos este conocimiento del Consolador, si no aplicamos el Evangelio enseñado por Cristo, que no es otra cosa que el resumen de esa moral cristiana que está inserta en cada uno de nuestros corazones, que está ahí dentro de nosotros como espíritus que somos, y que tenemos que desarrollarla con el conocimiento, tenemos que aprender, sí, con el conocimiento, pero tenemos que aplicar, ejercitar, ejecutar este conocimiento desarrollando nuestras virtudes. Por eso se nos habla aquí en este tema del ser, del tener, para que tengamos distinción, para que sepamos diferenciar entre una cosa y otra. Por eso aquí se nos habla de que hay una inteligencia emocional, que hay otras inteligencias que se están descubriendo a través de la ciencia, y ya el espiritismo nos ha estado hablando de todos estos temas que tenemos que nosotros ponerle más responsabilidad, más entusiasmo, porque la situación nuestra, somos conscientes, no es la mejor, y tenemos que ayudar al Maestro Jesús, ayudarnos primero nosotros, dando el ejemplo de caridad, de humildad de la que tanto se habla, practicando esa caridad, como dice el Maestro Kardec, porque fuera de ella no hay felicidad, fuera de ella no hay progreso. El progreso espiritual y moral depende de esa caridad, de ese entusiasmo, de esa alegría por beneficiar a los demás en los aspectos integrales de la vida, en perdonar a los demás, en ser indulgente con los demás. Todo eso es importante, todo eso es un conocimiento, pero que no debe quedarse allí.
que no nos convirtamos en unos intelectuales del conocimiento espiritual, sino que lo pongamos en práctica, seamos unos experimentadores, contribuyendo a que con ese hábito de practicar la caridad los demás también se contagien. Gracias, Maestro Jesús, gracias, buenos espíritus que nos rodean, los directores de Sendero de Paz, tanto encarnados como desencarnados, y bendícenos a todos, a nuestra familia, a los enfermos, a las personas que se encuentran sufriendo quizás una ingratitud, que están desesperadas porque han entrado en procesos de perturbación por la obsesión, por subyugación. Por todo esto solicitamos, Señor, que nos asista y nos proteja siempre. Danos tu protección, danos el magnetismo del agua que está en la jarra como complemento a los tratamientos, y síguenos bendiciendo hoy y siempre. Que así sea. Del conocimiento espiritual, sino que lo pongamos en práctica, seamos unos experimentadores, contribuyendo a que con ese hábito de practicar la caridad los demás también se contagien. Gracias, Maestro Jesús, gracias, buenos espíritus que nos rodean, los directores de Sendero de Paz, tanto encarnados como desencarnados, y bendícenos a todos, a nuestra familia, a los enfermos, a las personas que se encuentran sufriendo quizás una ingratitud, que están desesperadas porque han entrado en procesos de perturbación por la obsesión, por subyugación. Por todo esto solicitamos, Señor, que nos asista y nos proteja siempre. Danos tu protección, danos el magnetismo del agua que está en la jarra como complemento a los tratamientos, y síguenos bendiciendo hoy y siempre. Que así sea.